Saludos, estimados amigos y hermanos. Estamos acá para poder compartir con ustedes. Les saludan sus amigos, los pastores Sergio y Noelia de Vanegas, del Ministerio de Familias de la Congregación Centro Cristiano Internacional Hermon, aquí en la ciudad de Santa Bárbara. Queremos compartir con ustedes hoy un tema devocional que nos ha parecido importante para este tiempo, que nos trae a la memoria y nos recuerda algunos puntos que no debemos olvidar precisamente. Y queremos hablarles en esta oportunidad sobre el tema Pero mi casa y yo. Hay una lectura muy importante en el libro de Josué, capítulo 24, verso 15, el cual dice de manera literal: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y termina diciendo de manera tajante, de manera magistral, de manera certera este hombre Josué: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Queremos hablarles brevemente en los próximos minutos acerca de cómo podemos traer la relevancia de este texto a nuestro mundo contemporáneo y a lo que estamos viviendo hoy. Y bueno, podemos entonces resaltar esta cita y podemos dividirla en 5 fragmentos y poder entonces ir de forma separada y reflexionando sobre cada uno. La primera parte que dice esta cita es: si mal os parece servir a Jehová. Lo que hace entonces para un determinado tiempo Josué es que antes de despedirse, antes de dejar la compañía y el estar habitando con la tribu del pueblo de Israel, lo que hace es que los reúne a todos y comienza a mencionarles y a decirles todo por lo cual ellos habían pasado desde los inicios con Abraham, la fidelidad que Dios tuvo con él, con sus hijos, con Jacob, con cada uno de las tribus de Israel. Entonces los reúne a los ancianos de las tribus, reúne a toda la gente y les va diciendo en las primeras citas, en los primeros versos de este capítulo 24 de Josué, se comienza a decir, es como un resumen el que menciona ahí todo lo que Dios fue haciendo con ellos y cómo se mostró su fidelidad para con ellos. Entonces, al terminar lo que les dice y lo que les recuerda, entonces les menciona estas palabras: si mal os parece servir a Jehová. Es decir, como queriéndoles decir, bueno, ustedes han visto toda la fidelidad que Dios le ha mostrado y cuántas veces ustedes han caído por X o Y situación. Entonces pareciera que ellos estuvieran pensando que es malo servir a Dios. Entonces esa primera parte de esa declaración que hace Josué a las tribus de Israel, con eso comienza: si mal os parece servir a Jehová. Porque empieza a decirles ahí también Josué que Dios los llevó a una tierra que ellos no habían sembrado, que estaban comiendo frutos que no les había costado sembrarlos, que estaban habitando casas, habitando ciudades que ellos no las habían edificado. Entonces, ¿cómo se estaba mostrando la fidelidad de Dios? Que al pasar por todas las pruebas que habían pasado, los estaba llevando y los había llevado a un lugar donde ellos estaban siendo bendecidos. Y Josué 24:14 dice: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. ¿Por qué? Porque muchas veces la intención de Josué era recalcarles que no importaba los dioses que habían adorado a sus padres o los dioses en los cuales adoraban las personas en la tierra que ellos estaban habitando ahora, que él les recomendaba que lo mejor para Israel era adorar y que era servir a Dios. Entonces con esa primera palabra comienza. Y también es algo que nosotros lo podemos tomar para este tiempo. Muchas veces se van presentando en nuestra vida diferentes escenarios, diferentes situaciones como la que estamos viviendo actualmente, que nos ha cambiado nuestra forma de actuar, nos ha cambiado
nuestras actividades diarias, lo que hacíamos durante el día, lo que hacíamos los fines de semana, todo ha ido cambiando. Entonces el cambiar ese escenario, el cambiar esa atmósfera puede hacer que en este tiempo nosotros lleguemos a preguntarnos o que lleguemos a pensar, ¿está bien o está mal servir a Dios? ¿Y con qué continúa? Bueno, lo segundo que menciona en este caso Josué es: escogeos hoy entonces a quién sirváis. Este es un tiempo de decisión y la vida se trata de decisiones. Todos los días decidimos, todos los días tomamos decisiones, algunas de ellas más importantes que otras, otras que no tienen mayor trascendencia, mayor relevancia, de tal manera pues que hay decisiones que sí pueden marcar nuestra vida, hay decisiones que sí pueden marcar nuestra existencia. Josué confronta entonces al pueblo y les dice, y los pone en un lugar en los cuales deben de tomar una decisión. Servir a Dios entonces es someterse a su voluntad para nosotros. Es como cuando Jesús estableció ese principio en el libro de Mateo capítulo 6 verso 24, el cual de manera tajante dice: ninguno puede servir a dos señores, porque entonces va a amar a uno y va a aborrecer al otro. Hay cosas que son incongruentes, hay circunstancias en cuanto a la fidelidad a una divinidad que no podemos tener pensamientos bipartitos, no podemos estar pensando en una cosa pero sin convicción. Debemos ser hombres no de doble ánimo, como dice por ejemplo el apóstol Santiago, sino de una certeza, de una fe que trae realmente una convicción. El libro de Deuteronomio capítulo 10 verso 20 dice: a Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurares. Estamos preguntándonos entonces y diciéndonos, y podríamos preguntarnos en esta fecha: ¿a quién vamos a adorar? ¿A quién nos vamos a someter? ¿A quién vamos a servir? Yo creo que este tiempo en el cual hemos estado recogidos es el tiempo correcto para poder reflexionar, es el tiempo idóneo para poder hacernos esas preguntas, pero también para poder responderlas. Ajá, entonces lo que continúa esta cita de la frase que les menciona Josué a los israelitas es que les menciona o les da las dos opciones que tienen o las opciones que ellos tienen. Les dice: escogeos hoy a quién sirváis o a quién van a servir. Entonces les dice como una de las opciones que ellos tienen, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres. Entonces esto se los menciona porque los antepasados de los israelitas habían adorado a diversos dioses que nosotros en la Biblia hemos podido corroborar, ¿verdad? De eso, que sus antepasados adoraban otros dioses, y eso hacía también que ellos de niños, al haberlo visto, se les hiciera como fácil o se les hiciera como algo cotidiano el ver a sus padres adorando a otros ídolos. Pero cuando cuando Abraham conoce a Dios, todo esto cambia. Entonces el dejar esas costumbres o el dejar esas prácticas para ellos podía verse algo difícil. El Levítico 19:4 dice: no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. Estas son parte de los mandamientos que Dios les dio a los israelitas, que no adoraran, que no sirvieran, que no estuvieran con otros dioses, porque eso es lo que Dios demanda de nosotros, ¿verdad? Una fidelidad completa, una integridad completa solo para Él. Entonces esa no era la voluntad de Dios para ellos, el que estuvieran con otros dioses, pero era una opción que ellos tenían, el seguir o el adorar o el escoger los dioses que habían escogido sus antepasados. Muchas veces nosotros por ciertas circunstancias nos hemos acostumbrado a hacer determinados actos, a tener determinadas costumbres, a realizar determinadas prácticas que, como ya las hemos venido haciendo por muchos años, creemos que están bien, o como las hicieron nuestros padres, creemos que está bien o que es normal hacerlo. Pero el que nosotros lo hagamos por mucho tiempo no significa que esté bien o no significa que sea de beneficio para nuestra familia. Entonces esa parte les dice Josué a los israelitas:
si van a escoger servir a los dioses que sirvieron a sus antepasados, y en esta ocasión también nosotros nos podemos reflexionar en eso, si vamos a seguir haciendo las conductas que hacíamos antes de encontrarnos con Dios, o si vamos a seguir haciendo las prácticas que sabemos que a Dios no le agradan. Esa es una de las opciones que tenemos. Y la otra opción, ¿cuál es? Eso sería como las ataduras generacionales que pueden operar en una familia, pero también Josué les dice: o a los dioses en la tierra en la cuales ustedes habitan, es decir, como influencias de maldad que operan en un territorio en particular que no honra a Dios. Al salir de Egipto y habitar en una nueva tierra, entonces, estos podían adquirir hábitos erróneos. Recuerdo ahora mismo, por ejemplo, el pasaje de Daniel capítulo 8 o capítulo 1, verso 8, cuando se establece que Daniel hizo una propuesta en su corazón, es decir, tomó una decisión en su corazón de no contaminarse con la porción del rey. Es decir, este es un asunto de decisión, este es un asunto en el cual nosotros hacemos propuestas al corazón y podemos entonces preguntarnos cuántas prácticas sigo teniendo, cuántos hábitos sigo teniendo que están alejados de la voluntad de Dios, cuántos culturas yo he adoptado que no están de acuerdo a la cultura del reino, cuántas digamos formas de pensamiento tengo que no están de acuerdo a la forma del pensamiento de la verdad de Dios. Así que la última confrontación y la última decisión más importante la hace Josué en este verso 15 de Josué capítulo 24, cuando de manera enfática dice: pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Es decir, es lo mismo que debemos hacer nosotros. Otros se han apartado de Dios, que se aparten, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Otros están, digamos, renegando, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Que la situación puede ser incierta, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Otros no están orando, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Que la economía está entrando en una recesión, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Es decir, podemos decirlo con nuestra boca, podemos proclamar, podemos profetizar sobre nuestro propio entorno, de tal manera que eso ya se convierta en un rema y se vuelva vida realmente en nuestras familias y en nuestros entornos familiares. Entonces, Josué, al decirle las opciones al pueblo de Israel que tenía, veamos cuál fue la respuesta de ellos, que se encuentra en el verso 16 y 18 de este capítulo 24. Ellos contestaron: entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal cosa acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová vuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Amén. Podemos entonces tener por seguro que cuando nosotros tomamos una decisión junto a nuestra familia, podremos ser término e inspiración para otras familias. Así que este es un tiempo de decisión, este es un tiempo de decidir a quién servir, pero al final que nuestra decisión sea: pero mi casa y yo, pero mi familia y yo serviremos al Señor. Que Dios te bendiga.